Bueno, ha comenzado. Decenas de aviones de la OTAN rodearon el enclave ruso de Kaliningrado, y en los círculos políticos de Occidente cada vez se habla más activamente sobre la implementación del plan del general de la OTAN Donahue, que precisamente implica la captura de Kaliningrado como la primera fase de la guerra contra Rusia. Se sabe que las fuerzas aéreas de Estados Unidos, Polonia, Noruega y Lituania realizaron maniobras aéreas en las fronteras de la región de Kaliningrado, Rusia. En la operación participaron hasta 50 aviones y helicópteros, incluyendo aviones de reconocimiento, aviones cisterna, cazas y también helicópteros de ataque. El mando operativo polaco declaró que estos fueron ejercicios destinados a mejorar la interoperabilidad de las fuerzas aliadas y practicar operaciones aéreas conjuntas. Y también precisó que se trató de una operación conjunta bajo el liderazgo de los Estados Unidos de América. Es importante señalar que el escenario de los ejercicios no fue publicado. Además, no se informó previamente sobre su realización, como suele hacerse en estos casos. Además, poco después, esta operación de entrenamiento se amplió también al Mar Báltico e incluso al Mar Negro. Por eso, esto asustó mucho a los rusos, porque los aviones de la OTAN rodearon Kaliningrado de manera inesperada. Al mismo tiempo, se supo que justo después de los ejercicios, representantes del Comité Militar de la OTAN iban a Kiev, quienes, cabe señalar, no habían estado en Ucrania durante 8 años. Pero eso no es todo. Cada vez más políticos en Europa y Estados Unidos afirman que sí, la guerra con Rusia podría comenzar en un futuro cercano. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal de YouTube y le den like al video. Y tal vez un poco más tarde, al final del video, dejen su comentario debajo de este video. Entonces, primero vamos a recopilar los hechos y después analizaremos todo lo que está pasando. A partir del 18 de agosto, cerca de Kaliningrado, Rusia, operaban simultáneamente alrededor de 20 a 25 aviones militares y la misma cantidad de helicópteros de la OTAN. Recuerden esta cifra porque después habrá actualizaciones y parece que esa cantidad incluso es mayor. Entre estos aviones había aviones de reconocimiento E-3A AWACS, así como cazas de Estados Unidos y Noruega. Aviones cisterna, aviones de reconocimiento y helicópteros de ataque Apache. Pero lo más importante es que, por primera vez en todo el tiempo de la OTAN, cerca de Kaliningrado se detectó también el avión EA-37B Compass Call. Es uno de los aviones de guerra electrónica más nuevos de Estados Unidos. Estuvo operando durante unas 2 horas a lo largo del enclave ruso de Kaliningrado. De hecho, este tipo de aeronave puede interferir comunicaciones, radares y otra información. Un militar polaco lo llamó, cito, un paquete especializado de reconocimiento y guerra electrónica. La cuestión es que estos aviones pueden simplemente bloquear completamente las comunicaciones sobre un territorio determinado. La actividad continuó el 19 y 20 de agosto. Los aviones AWACS de reconocimiento y de reabastecimiento volvieron a operar sobre el Báltico. Luego se trasladaron hacia Bielorrusia y después hacia el Mar Negro. Es decir, después de la operación cerca de Kaliningrado, la OTAN amplió drásticamente la operación y avanzó a lo largo de la frontera con los rusos. La OTAN confirmó oficialmente la operación, pero no reveló los detalles y, lo que es importante, confirmó la operación solo después de que se llevó a cabo. Eso es inusual, porque normalmente en la OTAN suelen decir, de tal fecha a tal fecha vamos a realizar ejercicios militares. Aquí no avisaron en absoluto. Ni siquiera los rusos en el lugar sabían que algo se estaba planeando y vieron estos aviones solo cuando ya estaban en el aire. Oficialmente, esta es una actividad defensiva bajo el mando de Estados Unidos. Paralelamente, aumentó drásticamente la cantidad de interceptaciones reales de aviones rusos en el flanco oriental de la OTAN. En la plataforma Polymarket, la probabilidad de un ataque a un país de la OTAN antes de finales de 2026 se disparó ayer a un récord del 70%. Anteriormente, este mercado no había mostrado tal nivel. Y solo quiero señalar que esto refleja las apuestas de los traders, no un pronóstico de inteligencia. Pero saltos similares en Polymarket ya han precedido en varias ocasiones a eventos importantes. ¿Por qué? El asunto es que Polymarket ya ha estado involucrado en varios escándalos debido a apuestas con información privilegiada. ¿A qué me refiero?
Por cierto, en Estados Unidos incluso abrieron una investigación aparte por esto. Ahora la fiscalía está llevando a cabo una investigación, porque resultó que los funcionarios lo saben. Personas que conocen los detalles de la preparación de alguna operación, alguna declaración y cosas así. Ellos apuestan en Polymarket y al final simplemente ganan millones de dólares. En abril de 2026, un militar estadounidense fue acusado de apostar en Polymarket usando información secreta. Esto fue precisamente durante la guerra de Estados Unidos contra Irán. Al final, él ganó más de $400,000. Una nueva investigación identificó más de 150 billeteras sospechosas que podrían haber comerciado con información militar confidencial. Sus ganancias se estimaron en aproximadamente $8 millones. O sea, el punto es que en Polymarket apuestan personas bastante informadas. Y cuando ocurre ese salto en la probabilidad de una guerra abierta, eso puede indicar que ciertos funcionarios nuevamente empiezan, ya sabes, a entrar al mercado. En este canal, revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos, y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Ahora analicemos toda la situación en detalle. Empecemos con el análisis alemán de lo que ocurre alrededor de Kaliningrado, porque es el que da la versión más completa de lo que está sucediendo. Según la publicación Merkur, el 19 de agosto había más de 50 aviones de la Alianza simultáneamente sobre Polonia y las aguas del Mar Báltico. Es decir, la cifra resultó ser mayor que las estimaciones iniciales de 25 aviones. Los analistas de la publicación lo escribieron directamente. Solo queda esperar que Rusia haya entendido este mensaje. El analista de la Universidad de la Bundeswehr, Carlo Massalo, declaró en el mismo artículo que los ejercicios estaban destinados específicamente a demostrar las capacidades de la OTAN en la región. Y solo queda esperar que Moscú haya interpretado correctamente esta señal. Es decir, que si es necesario, la OTAN tiene suficientes fuerzas para, por ejemplo, tomar Kaliningrado o someterlo a un asedio férreo. Y según el medio Merkur, esta alta actividad de la Alianza del Atlántico Norte indica un ajuste estratégico a gran escala de la OTAN en la región. Es decir, el mando de la Alianza está trabajando al mismo tiempo en varias líneas operativas. El primer frente es el corredor de Suwałki. Es una franja estrecha de tierra que conecta Polonia y Lituania y se considera el lugar más vulnerable de todo el flanco oriental de la alianza, ya que por ahí pasa la única ruta terrestre que abastece a los países bálticos en caso de que Kaliningrado y Bielorrusia bloqueen simultáneamente este tramo. En segundo lugar, la OTAN está elaborando escenarios de operaciones terrestres, en los que se consideran posibles contraataques a los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles de la Federación Rusa, ubicados directamente en el territorio del Óblast de Kaliningrado. Y aquí vale la pena recordar la conexión directa con lo que ya hemos analizado antes en este canal de YouTube, en particular con el plan de la OTAN en caso de guerra con Rusia. El excomandante de las fuerzas terrestres de la OTAN, Christopher Donahue, declaró anteriormente que la alianza ha desarrollado un plan para suprimir el potencial militar de la Federación Rusa precisamente en el Óblast de Kaliningrado. Esto se convertirá en el primer acto de guerra contra Rusia.
La supresión del potencial militar de Kaliningrado, y si Rusia no entiende la señal después de esto, la OTAN está incluso lista para ocupar temporalmente este territorio. O tomar la segunda opción, un asedio total. Es decir, la actividad aérea actual no es simplemente, ya saben, una demostración abstracta de fuerza. No, es un ensayo directo de un escenario concreto, y lo importante es que ya ha sido anunciado. La primera etapa de este, si recordamos la estructura de la OTAN llamada Land War Warfight Concept, implica ataques precisamente contra los sistemas de defensa aérea de Kaliningrado como el primer objetivo prioritario. También es revelador el contexto más amplio en el que apareció esta actividad de la aviación de la OTAN cerca de la región de Kaliningrado. La actividad inusual de la aviación de la OTAN se registró después de las advertencias de la inteligencia estadounidense sobre el riesgo de que Rusia ataque a un país de la alianza con el objetivo de comprobar su determinación para defender a sus aliados. Ese mismo escenario que, de hecho, ya analizamos contigo en episodios anteriores en relación con los países bálticos. Así que no te pierdas los episodios y estarás completamente al tanto del contexto. Además, literalmente 2 semanas antes de esto, las autoridades de Lituania declararon que el Kremlin podría estar considerando ataques a la infraestructura crítica de los países bálticos utilizando drones ucranianos interceptados para ocultar su propia implicación en el ataque. O sea, la versión sobre una operación bajo bandera falsa, de la que de nuevo ya hablamos antes. Ahora les voy a dar la composición concreta del grupo aéreo que fue registrado el 18, 19 y 20 de agosto directamente cerca de Kaliningrado. En particular, hubo varios, pero los mencionaré uno por uno. Entonces, varios aviones de alerta temprana y control a distancia. Los E-3 AWACS, un avión estadounidense de guerra electrónica EA-37B Compass Call y una aeronave de reconocimiento Artemis II. Esto confirma y complementa los datos ya presentados, que el conjunto de equipos indica no vuelos de entrenamiento ordinarios, sino precisamente un paquete de reconocimiento y guerra electrónica, capaz de recopilar datos sobre el funcionamiento de los sistemas rusos de defensa aérea y comunicaciones en tiempo real, y de inmediato inhibirlos. Paralelamente a la actividad aérea, también se registró movimiento marítimo, pero ya desde el otro lado. Según el proyecto de monitoreo Activática, fuentes OSINT informaron sobre el movimiento de fuerzas rusas en la región del Báltico y en el Mar del Norte. En particular, se señaló la aproximación a la región de los buques Sparta y General Skobelev, así como del gran buque antisubmarino de la Flota del Norte, Almirante Levchenko. Cerca de la costa de Alemania también se avistó la fragata Almirante Kasatonov, el mismo que está equipado con misiles hipersónicos Zircon, del que ya les hablé en el contexto de las amenazas de Vladimir Putin de capturar barcos occidentales en respuesta a que Occidente captura barcos de la flota en la sombra de Rusia. Algunos observadores ahora interpretan lo que está sucediendo como una demostración de la disposición de la alianza ante el movimiento de fuerzas rusas en sentido contrario. Ahora, ¿cómo reacciona directamente Rusia ante todo esto? Y aquí vale la pena mencionar toda la gama de reacciones, desde las más moderadas hasta las extremadamente duras. Entonces, en primer lugar, el senador de la región de Kaliningrado, Alexander Shendriuk-Shitkov, enfatizó que la región está protegida de manera confiable por la flota del Báltico y recordó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha hablado en repetidas ocasiones de, cito, una respuesta fulminante y devastadora ante cualquier provocación contra Kaliningrado. Bueno, o sea, la posición oficial de las autoridades regionales es demostrativamente, digamos, tranquila, como diciendo que no pasa nada grave, que la región ya está acostumbrada a los vuelos de aviones de la OTAN y que si pasa algo, Moscú los protegerá. Así es, mientras más cerca de Moscú, más fuerte gritan que Moscú supuestamente tiene todo el derecho de usar todos los medios de defensa disponibles, incluyendo, por supuesto, el potencial nuclear. Pero amigos, no voy a estar aquí hablando mucho, solo les recuerdo que los rusos salvajes ya llevan casi 5 años en la fase a gran escala de la guerra, amenazando a Ucrania y Europa con armas nucleares. ¿Dibujan esas supuestas líneas rojas? Ucrania ya cruzó todas esas líneas rojas hace mucho tiempo, y no pasa nada, absolutamente nada. Incluso el propio dictador calvo, Vladimir Putin, ya dejó de siquiera abrir la boca sobre las armas nucleares. Ya está, eso ya no le afecta a nadie. Toda esa retórica nuclear es simplemente un farol del enano calvo Putin.
En la práctica, Rusia respondió de otra manera. Según la parte rusa, se realizaron maniobras de respuesta en el mar Báltico con la participación de barcos de la flota del Báltico. O sea, es una demostración simétrica de fuerza en respuesta a la actividad de la OTAN. Ah, sí, además, Putin reunió hoy al Consejo de Seguridad de la Federación Rusa y una vez más hizo un llamado para reforzar la seguridad de Rusia en el Ártico. Aquí es importante entender que esta nueva escalada no es el primer episodio de este enfrentamiento específicamente alrededor de Kaliningrado, solo en este año. Ya en mayo, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys, declaró que la OTAN tiene medios para atacar la infraestructura militar de Rusia en la región de Kaliningrado. La reacción del Kremlin en ese momento fue, una vez más, demostrativamente desdeñosa. En ese entonces, el portavoz de Putin, Peskov, calificó esa declaración como algo al borde de la locura. Cita: "Esta mentalidad antirrusa les nubla la vista, no les permite pensar en el futuro. Eso no les queda bien, todo eso es antirruso". Y después de eso, la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, la vocera alcohólica Mashka Zaharova, fue aún más lejos, llamando a esa declaración una paranoia suicida y acusó a los países bálticos de aumentar la tensión. Pero ya en junio, la OTAN realizó ejercicios directamente en Lituania, en la zona del corredor de Suwałki, durante los cuales los militares occidentales practicaron la realización de una operación para bloquear Kaliningrado. Es decir, el tema del bloqueo del enclave fue practicado por la alianza en la práctica, y eso fue 2 meses antes de la actual actividad aérea. ¿Y saben qué es lo curioso? En ese entonces, hace 2 meses, esa misma borracha Masha Zaharova declaró que el iniciador de esta loca aventura se enfrentaría a una respuesta devastadora. Y no se enfrentó, y además realizó maniobras aún más grandes alrededor de Kaliningrado. Aquí voy a explicar cómo se ve esto y qué hay detrás de todo esto. La versión oficial por parte de Polonia y la OTAN es que se trata de ejercicios planificados para practicar la interoperabilidad de las fuerzas aliadas, que no están relacionados con nada en específico. El problema con esta versión es que los ejercicios no fueron anunciados con anticipación, como es habitual. Además, el tipo de equipo involucrado, incluyendo por primera vez el avión Compass Call visto cerca de Kaliningrado, pues claramente es excesivo para un entrenamiento rutinario de interacción. No. La segunda versión, que confirma el plan previo del general Donahue, es una demostración intencionada de un escenario de combate específico para suprimir la defensa aérea de Kaliningrado, que se practica en paralelo con los ejercicios sobre el bloqueo del corredor de Suwałki ya en junio. Esta versión forma un panorama completo de una preparación por etapas. Primero, la práctica del bloqueo del corredor terrestre entre Bielorrusia y el enclave de Kaliningrado, y luego la práctica de la supresión aérea de la defensa del propio enclave. Y la tercera versión, que es mencionada personalmente por Donahue y las fuentes relacionadas con él, y también confirma el contexto de las advertencias de la inteligencia estadounidense. Es parte de una preparación más amplia de la OTAN precisamente para el escenario en el que Rusia intente poner a prueba la determinación de la alianza con un ataque limitado a un país miembro, posiblemente bajo una bandera falsa, utilizando equipos ucranianos capturados. Y Kaliningrado, en esta lógica, no es un objetivo para un ataque de la OTAN, sino un punto desde donde la propia Rusia podría, por cierto, intentar lanzar el primer golpe. Así que en esta etapa podemos afirmar que en la OTAN ya están practicando abiertamente el escenario de cómo exactamente enfrentarse a la Rusia salvaje si se mueve contra la Alianza del Atlántico Norte. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.